La fuente de la juventud, símbolo de la inmortalidad, es una legendaria fuente que supuestamente cura y devuelve la juventud a quien quiera que beba de sus aguas o se bañe en ellas. La primera referencia conocida del mito de una fuente de la juventud está en el tercer libro de las historias de Heródoto, siglo IV a.C. Allí comenta la entrevista entre el rey de Etiopía y los embajadores del rey persa Cambises. Tomando de aquí ocasión los ictiófagos de preguntarle también cuál era la comida y cuán larga la vida de los etíopes, respondióles el rey, que acerca de la vida muchos de ellos sabían que llegaban a los 120 años. No faltando algunos que alcanzaban a más. En cuanto al alimento, la carne cocida era su comida y la leche fresca su bebida ordinaria. Viendo entonces el rey cuánto admiraban los exploradores una vida de tan largos años, los condujo él mismo a ver una fuente muy singular, cuya agua pondrá al que se bañe en ella más empapado y reluciente que si se untara con el aceite más exquisito del mundo, y hará despedir de su húmedo cuerpo un olor de viola finísimo y delicado. Acerca de esta rara fuente referían después los enviados de ser agua tan ligera que nada sufría que sobrenadase en ella, ni madera de especie alguna, ni otra cosa más leve que la madera. Pues lo mismo era echar algo en ella, fuese lo que fuese, que irse a fondo al momento. Y en verdad, si tal agua es cual dicen, no se pudiera conjeturar que el uso de ella hacen para todos los etíopes, harán que gocen los macrobios de tan larga vida. En el Evangelio de Juan se narra el episodio del estanque de Betesda, en Jerusalén, donde Jesús realiza el milagro de curar a un hombre aparentemente lisiado. Sin embargo, aparte de la intervención de Jesús, el texto claramente indica que había previamente una creencia en las propiedades curativas de esas aguas y una práctica ritual de sumergirse en ellas. Después de esto, hubo una gran fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Probática, una piscina que se llama en hebreo Betseda, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua, porque el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua. Y el primero que se metía después de la agitación de ella quedaba curado de cualquier mal que tuviera. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. En el medievo, las versiones orientales de las novelas de Alejandro cuentan la historia del agua de la vida que buscaba Alejandro Magno en compañía de su siervo. El sirviente en esa historia procede de las leyendas de Oriente Medio de Al-Qidr, una saga que aparece también en el Corán. Las versiones árabe y al-jamiada de las novelas de Alejandro fueron muy populares en España durante y después de la época musulmana, y habrían sido conocidas por los exploradores que viajaron hacia América.
También se mencionaba la fuente de la juventud en el libro de las maravillas del mundo de Juan de Mendeville y en las obras sobre el preste Juan. Leyendas similares. Hay también incontables fuentes indirectas de la leyenda. La inmortalidad como don aparece con frecuencia en las leyendas e historias de objetos, como la piedra filosofal, la panacea universal y el elixir de la vida, que son muy comunes por toda Eurasia y en otras regiones. Los arahuacos y la isla de Bimini. Las historias de los nativos americanos sobre la fuente curativa estaban relacionadas con la mítica isla de Bimini, un país de riqueza y prosperidad situado en algún lugar del norte, posiblemente en la ubicación de las Bahamas. Según la leyenda, los españoles supieron de Bimini gracias a los arahuacos de la Española, Cuba y Puerto Rico. Sekene, un jefe arahuaco de Cuba, al parecer había sido incapaz de resistir la tentación de Bimini y su fuente restauradora. Reunió a un grupo de aventureros y navegó al norte, pero jamás volvió. Sus antiguos súbditos más optimistas decían que Sekene y sus seguidores habían encontrado la fuente de la juventud y vivían lujosamente en Bimini. Bimini y sus aguas curativas eran temas muy difundidos en el Caribe. El cronista de origen italiano Pietro Martire de Anghiera hablaba de ellos en una carta que escribió al Papa en 1513. Si bien no creía en estas historias y estaba consternado de que tantos otros sí lo hicieran. Ponce de León y Florida. Se cuenta que el explorador español Juan Ponce de León escuchó hablar sobre la fuente de la juventud a los nativos de Puerto Rico cuando conquistó la isla. Insatisfecho con su riqueza material, emprendió una expedición en 1513 para localizarla y descubrió el actual estado de Florida. Aunque fue uno de los primeros europeos en llegar al continente americano, nunca halló la fuente. La historia es apócrifa. Si bien Ponce de León pudo escuchar sobre la fuente de la juventud y creer en ella, su nombre no fue relacionado con la leyenda hasta después de su muerte. Tal relación aparece en la memoria de Hernando de Escalante Fontaneda y en la historia de España en el Nuevo Mundo de Antonio de Herrera y Tordesillas, basada en la obra de Fontaneda. Este había pasado 17 años como cautivo de los indios tras naufragar en Florida de niño. En su memoria habla sobre las lenguas curativas de un río perdido que él llama Jordán y sobre Ponce de León buscándolas. Sin embargo, Fontaneda deja claro que es escéptico sobre estas historias que incluye en sus obras y dice que duda que Ponce de León buscase en realidad el arroyo cuando llegó a Florida. Es Herrera quien hace tal relación definitiva en su idealizada versión de la historia de Fontaneda, incluida en su historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar Océano. Herrera afirma que los caciques nativos hacían visitas regulares a la fuente. Un frágil anciano se volvía tan completamente restaurado que podía reanudar todos los ejercicios del hombre, tomar una nueva esposa y engendrar más hijos. Herrera añade que los españoles habían examinado sin éxito cada río, arroyo, laguna o estanque de la costa de Florida buscando la legendaria fuente. Podría parecer que la historia de Sekene está igualmente basada en una distorsión de la obra de Fontaneda. Referencias contemporáneas. La ciudad de San Agustín en Florida es el hogar del Fountain of Youth National Archaeological Park,
creado como un tributo a la ilustre historia de la ciudad, como punto en el que se dice tradicionalmente que tomó la tierra Ponce de León. Aunque la fuente allí ubicada no es obviamente la de la leyenda, los turistas beben de sus aguas. En el parque se exhiben objetos nativos y coloniales para celebrar el patrimonio timucuano y español de San Agustín. La fuente de la juventud perdura como una metáfora de cualquier cosa que potencialmente incremente la longevidad. Se usa frecuentemente como un recurso argumental en las historias de regresiones temporales. El elixir de la vida, también conocido como elixir de la inmortalidad o elixir de la juventud, es una legendaria poción o bebida que garantizaba la vida eterna. Fue una de las metas perseguidas por muchos alquimistas, como remedio que curara todas las enfermedades y prolongara la vida eternamente. Algunos de ellos, como Paracelso, lograron grandes avances en el campo farmacéutico. Se relaciona con la piedra filosofal, mística piedra que transformaría los materiales en oro y supuestamente crearía el elixir. China. En la antigua China intentaron encontrar el elixir con diversos resultados. En la dinastía Qin, Qin Shi Huang envió a un alquimista con 1000 hombres y mujeres a los mares del este para encontrar el elixir, y ninguno regresó jamás. La leyenda dice que descubrieron la isla de Japón. Además, en la antigua China se creía que la ingestión de algunos minerales como el cinabrio, la hematita y el jade podía producir que una vida durara mucho más de lo normal, a pesar del elevado contenido de mercurio del cinabrio. El oro era considerado especialmente potente para este proceso. Otras sustancias, tales como el mercurio, eran consideradas asimismo alargadoras de la vida, pero la mayoría son realmente tóxicas. La fama del elixir fue decayendo a medida que el budismo avanzaba, con su idea de la inmortalidad. La fuente de la juventud, la India. Los grupos Vedas también creían en un vínculo entre la vida eterna y el oro. Esta idea probablemente haya sido adquirida de los griegos, cuando Alejandro Magno invadió la India en el año 325 a.C. Igualmente es posible que de la India haya ido a parar a China, o viceversa. Sin embargo, la idea del elixir de la vida ya no tiene tanta repercusión, porque el hinduismo, la primera religión en la India, tiene otras ideas de la inmortalidad. Si hemos de partir con una definición, diremos que la alquimia era una antigua técnica practicada en la Edad Media, cuyos principales objetivos eran descubrir una sustancia que transmutara los metales ordinarios en oro y plata y encontrar medios para prolongar la vida humana indefinidamente. La alquimia ha sido la madre actual de la química, y a aquellos misteriosos alquimistas, huyendo de los preceptos religiosos y de la Inquisición, sentaron las bases de lo que fue posteriormente el moderno desarrollo científico. Podemos dividir la historia de la alquimia en 3 periodos. El primero, de 1200 a 1300 de nuestra era. La alquimia era una capacidad manual que demostraba su utilidad a través de la coloración de metales, haciendo creer que se trataba de transmutaciones. Existe un antiguo grimorio atribuido a Alberto Magno que trata exhaustivamente ese tema. El segundo periodo, de 1300 a 1600 de nuestra era, se caracterizó por el auge de la alquimia entre personas cultas que se interesaron por sus enormes perspectivas. Así, Valentinus de Alemania y Norton en Inglaterra se destacaron en la tarea, tanto teórica como prácticamente. El trabajo se basaba y centraba en la fabricación de la piedra filosofal, o lapis philosophorum,
con cuya ayuda se esperaba poder fabricar el maravilloso y singular oro, materia tan deseada por los príncipes. Otro de los motores que movía a los investigadores hacia la alquimia era la búsqueda de una medicina universal que curara todas las enfermedades y fuese fuente de vida eterna. El representante más importante de este grupo de hombres excelsos y elegidos fue Paracelso. Yo soy el documentalista, y esto fue La Fuente de la Juventud. Gracias y hasta la próxima.